Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. ¿Quieren oír palabra de Dios? Vamos a seguir el estudio que estoy dando sobre el Salmo 22, así que abrimos la Biblia en el Salmo capítulo 22 y versículo 1. Vamos a continuar enseñando la palabra del Señor. Amén. Puede leer conmigo allá en la pantalla lo que estoy enseñando. ¿Qué dijo el salmista David 1000 años antes de Cristo? ¿Qué dijo? Las palabras que Jesús dijo en la cruz. ¿Qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién pronunció estas palabras? Jesús, en la cruz cuando estaba muriendo por nosotros. Así que yo quiero que mientras leo el Salmo, ustedes piensen en Jesucristo, en todo lo que le pasó, que usted ya sabe, y va a ver cómo lo que se escribió, ¿cuántos años antes? 1000 años antes de Cristo, antes de su venida, ya estaba escrito que lo iban a abandonar, que lo iban a perseguir, que lo iban a vender sus ropas, las iban a jugar en condados. Todo eso estaba escrito. Así que ponga atención y mire la gloria de Dios. 1000 años, repito, 1000 años antes de la venida de Cristo, esto ya se había escrito. Escuche: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Repita esto: sin embargo, tú eres ¿qué? Santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y lo rescataste. Clamaron a ti y lo salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian, me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este es el que confiaba en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua. Todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí.
Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No le dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Amén y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos santos y vamos a dejar esta palabra en las manos del Señor. Amado Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, colocamos en tus manos hoy este estudio de tu palabra. Oro para que tu precioso Espíritu Santo tomes mi vida y hables a través de mi boca. Por favor, enséñanos este salmo. Muéstranos todos los pensamientos que estaban allá en tu cabecita, Señor, cuando estabas en la cruz. Enséñanos lo que pensabas, lo que meditabas mientras estabas allá colgado en esa cruz muriendo por nosotros. Déjanos ver tu angustia y déjanos entender en algo tu sufrimiento. Hoy dejamos en tus manos esta enseñanza. Te pedimos que tú nos sigas hablando, precioso Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hace 8 días comencé a dar este estudio sobre el Salmo 22 y quiero recordarle algo de lo que he enseñado. Lo primero que di fue el título y hablábamos del sufrimiento a la gloria. ¿Por qué? Porque del versículo 1 al versículo 21 vemos a Cristo muriendo en la cruz. Vemos su dolor, vemos su angustia, vemos su persecución, vemos cómo el enemigo lo rodean, los grandes toros de Basán, que no son otra más que el pueblo de Israel, esos líderes judíos que lo querían devorar y acabar. Pero vemos también una cuadrilla de perros que son una representación de los romanos, que lo alancearon, lo clavaron en la cruz, lo coronaron de espinas y lo azotaron, hicieron todo esto. Dice la palabra que las multitudes lo miraban, meneaban la cabeza y se reían de él. Así que aquí está descrito en pocas palabras todo el mundo de aquel entonces que vio la crucifixión de Jesús. Y ahí está el Señor durante esas 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde,
de ese fatídico viernes en que Él padeció la muerte por nosotros, el sufrimiento por nosotros, la cruz por nosotros, el dolor por nosotros. Ahí está el Señor. Cuando leemos los evangelios y vemos los capítulos que narran la muerte de Cristo, vemos que Él pronunció 7 palabras. Y esto se ha predicado muchas veces, las 7 palabras, lo que Cristo dijo. Pero poco se ha predicado sobre lo que Él pensaba durante esas 3 horas. Porque no fue un ratico, fueron 3 horas continuas que Cristo estuvo pensando. Y durante esas 3 horas, Cristo meditaba en lo que escribió David. ¿Cuántos años antes? 1000 años antes. Todo lo que escribió David lo hizo de una manera profética. Porque les recuerdo que David era un profeta del Altísimo. Y todo lo que el profeta David escribió, así como los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, escribieron, y los profetas menores, Jesús meditó en todo esto. Isaías 53 lo pensó en ese momento. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos esos pensamientos venían a su mente. Y este salmo, el Salmo 22 que escribió David 1000 años antes, no era la excepción. Cristo durante esas 3 horas que estuvo colgado en la cruz, desde la hora sexta a la novena, es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, Él meditaba en esto. El Espíritu Santo que inspiró al profeta David, al escritor de este salmo, le dejó ver el sacrificio de Cristo y la meditación del Señor. Todo esto que está en este salmo, Cristo lo meditaba. Miraba a los judíos que lo perseguían y decían: ahí están estos toros de Basán que me quieren devorar. Miraba a los romanos y decía: aquí está esta cuadrilla de perros que me quiere acabar y destrozar. Todo lo que está escrito aquí le sucedió a Jesús cuando vio a los soldados que repartían sus ropas y que al ver su túnica de una pieza dijeron: no la partamos, más bien echemos suertes, y empezaron a jugar dados por su ropa. Ahí está en este salmo, y Cristo lo meditaba porque Él los estaba viendo colgado en la cruz a los soldados jugando dados para ver quién se quedaba con su ropa. Así que este salmo muestra todos los pensamientos de Jesús. Cómo sentía Él una sed profunda, a tal grado que decía que sus entrañas se habían convertido como el polvo de la muerte. Tenía tanta sed que el Señor no podía tolerarla más. Él habla de que sus huesos se descoyuntaron, se desencajaron, se salieron de su lugar por el peso y la fuerza de gravedad. Él dice que podía contar sus huesos cada uno. Así que aquí veo todo el dolor de la cruz y todos los pensamientos del Señor que Él vivió por amor a nosotros. Así que este salmo es bien importante que lo entendamos, y es lo que estamos tratando de hacer en este estudio. Hace 8 días hablé de mi primer punto y decía que el primer punto en Números Romanos era el abandono de Jesucristo. Y decíamos primero que Dios abandonó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Es ahí donde Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo les decía a ustedes, hermanos, que la razón era el segundo punto. Dios abandonó a Jesucristo por causa del pecado, porque el pecado de nosotros estaba sobre Él. Por eso es que Él no le dice Padre, sino le dice ¿qué? Dios, porque en ese momento no era su padre, era el Dios juzgando el pecado de la humanidad sobre los hombros de Cristo. Dese cuenta que cuando Cristo le hablaba a su Padre, le decía, por ejemplo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí no dijo Padre, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado?
Porque en este momento Dios no era su Padre, era su Dios que lo estaba juzgando. Porque Cristo estaba muriendo por ti y estaba muriendo por mí. Estaba llevando tu pecado sobre los hombros y el mío. Así que no era el Padre el que lo estaba castigando, era Dios juzgando su pecado, el pecado de la humanidad sobre los hombros de Cristo. Tercero, dijimos que la santidad de Dios no puede pasar por alto el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Dios no puede decir, ¿sabe qué? Pecadores los perdono y entren al cielo. Eso no lo puede hacer Dios. Su justicia y su santidad exigen, repita, exigen que el pecado sea castigado. Dios tiene que castigar el pecado. La palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay liberación, no hay remisión. ¿Qué más enseñamos? Como cuarto, dijimos que en el pasado los judíos recibieron respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en el futuro Cristo sería rechazado. Así que Cristo, digámoslo de esta manera, pagó en la cruz por todos esos pecados del pasado. Luego cambiamos de punto y hablamos de un segundo punto y hablamos del desprecio de Jesucristo. ¿No hemos hablado de eso? Entonces hoy lo vamos a hacer. Segundo, en Números Romanos, vamos a hablar del desprecio de Jesucristo. Como segundo, el desprecio de Jesucristo. Segundo, en Números Romanos. Primero, Jesucristo fue despreciado y rechazado por su propio pueblo. Repita, Jesucristo fue despreciado y rechazado ¿por quién? Por su propio pueblo. ¿Qué dice la palabra en Juan 1:11? A lo suyo, ustedes lo saben, a lo suyo ¿qué? Vino, y los suyos no lo recibieron. Así que el que lo despreció fue su propio pueblo, el pueblo judío. Salmo 22, sigamos leyendo el Salmo. ¿Qué dice el Señor en el versículo 6? Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Repita esto, todos me desprecian, me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza. Quiero que imagine la escena. Jesús se ve colgado en esta cruz, pero no se ve como un hombre, se ve como un gusano, como alguien inferior a un hombre. ¿Por qué se sentía tan mal? Porque la gente lo miraba y lo despreciaba. Todos los que lo veían colgado en la cruz lo miraban y se burlaban. Dicen, se burlan de mí, se sonríen con malicia y menean la cabeza. Ese menear significa, por ejemplo, que se creía el Hijo de Dios, que se baje de la cruz a ver si es verdad. Eso es menear la cabeza, reírse con malicia, estirar la boca, hacer ademanes, muecas burlonas. Esto es lo que está diciendo la palabra. Vuelvo a leer el versículo 7. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia, menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor. Entonces que el Señor lo salve, si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. ¿No era lo que le decía a la gente? No, que tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Hasta los ladrones que estaban clavados en la cruz le decían, no, que tú eres el Hijo de Dios, pues baja de la cruz para creerte. Esto es lo que está hablando el salmista David. ¿Cuántos años antes? 1000 años antes. Está viendo. David en el espíritu veía la crucifixión, veía lo que estaba pasando y ¿sabe qué? Veía todo desde el punto de vista de Cristo. No lo veía desde el punto de vista de la gente, lo veía desde el punto de vista de Jesús. Digámoslo de esta manera, David en el espíritu estaba ya en la cruz, mirando todo lo que estaba pasando y sintiendo en el espíritu lo que iba a vivir su hijo, porque Cristo fue hijo de David en el futuro. Él lo estaba viendo y lo narró y lo escribió porque el Espíritu lo inspiró a escribir este salmo. Segundo, las criaturas que Jesucristo
vino a salvar, ahora lo desprecian. ¿Y qué? Y rechazan. ¿A qué vino Cristo al mundo? A dar su vida por sus hermanos, a salvar al pueblo de Israel. Pero ellos, en vez de agradecerlo, lo despreciaron, lo quitaron. No queremos nada contigo. Danos a Barrabás, crucifica a este, no queremos a este. Pero es tu rey, decía Pilato. No tenemos más rey que el César. Fuera con este, crucifícale. Danos más bien a Barrabás. Isaías 53, escribe el profeta Isaías 600 años antes de Cristo. Y mire lo que escribe Isaías acerca de Jesús. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. Ustedes hoy la palabra desechado la conocen perfectamente cuando se toman una gaseosa en un envase desechable. ¿Qué hace usted con esto? Lo arruga y lo bota. Eso es exactamente lo que hicieron con Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. No queremos nada contigo. Fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos. Mire lo que pasó. Ahora vayamos 1000 años después. Vayamos al momento de la cruz. Mateo 27:39. Mateo 27:39. Vayámonos 1000 años adelante y veamos que todo lo que escribió David se cumplió. Dice: y los que pasaban le injuriaban. Eso quiere decir, le decían groserías, meneando la cabeza, burlándose de él y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, pues desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, pues líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo lo que escribió David, ¿cuántos años antes? 1000 años se cumplió al pie de la letra? Todo, sin faltar nada, Cristo lo vivió en la cruz. Allá tenemos a todos. Tenemos a los principales sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los ancianos, a los líderes judíos del Sanedrín, a todos los romanos y a todo el pueblo, hasta los ladrones que estaban clavados en la cruz. Todos se reían, meneaban la cabeza, se burlaban, estiraban la boca y decían: ¿no que eres el Cristo? Imagínense la escena, hermano. Mira, Cristo está totalmente destruido porque lo azotaron, lo clavaron en una cruz, le dieron garrote, lo coronaron de espinas, hicieron lo que quisieron con él. Y fuera de eso lo miran ahí clavado en la cruz, burlando, estiran la boca y dicen: ¿no que eres el Hijo de Dios? Baja de la cruz. ¿No que eres el Hijo de Dios? ¿No que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas? Baja para creerte. Eso era lo que hacían con Jesús. Todo esto se llama escarnecer. Escarnecer es cuando una persona se deleita en hacerle daño a alguien, le gusta, digámoslo de esta manera, es una persona sádica, le gusta dañar, se goza con el dolor. Esto lo vivió Cristo por nosotros, lo hizo por amor a nosotros. Esto es lo que a mí me molesta tanto, cuando la gente no le da el valor de lo que Cristo hizo en la cruz.
Esto es lo que a mí me molesta cuando la gente llega a la iglesia tranquila, cuando ya la alabanza se acabó o cuando yo ya empecé a predicar. Yo digo, pero esta gente, ¿a qué viene, hermano? ¿A qué viene? Si no le han dado la gloria, no le han agradecido al Señor lo que hizo por nosotros. La gente no entiende, viene ahí como por venir a una iglesia. Y eso no es solo en esta, eso es en muchas iglesias. La gente le falta entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La gente tiene que entender la grandeza del amor de Dios. Cuando uno entiende esa grandeza, es cuando uno le da a Dios el primer lugar en todo. Mientras uno no entienda esto, jamás lo hará. Cambio de punto y entro a un tercer punto en número Romanos, la oración de Jesucristo. Tercero en número Romanos, la oración de Jesucristo. Vamos ahora a entrar en la mente del Señor. Mientras estaba, ¿cuántas horas colgado? 3. Cristo tuvo que pensar muchas cosas. Hermano, 3 horas. ¿Usted se puede imaginar qué puede usted pensar en 3 horas? Muchísimas cosas. Vamos a entrar por un momento a la mente de Cristo. ¿Qué pensaba Él en la cruz? Primero, Jesucristo pide ayuda a Dios, recordando la fidelidad de su Padre en el pasado. Su Padre había sido ¿qué? Fiel. Nunca lo había abandonado, jamás. Siempre había estado con él desde que nació, desde que lo concibió en el vientre de María por el poder del Espíritu. Dios siempre estuvo ahí. Así que Cristo está haciendo una reminiscencia, está devolviéndose en el tiempo, recordando cuando era niño y pidiéndole a Dios: Señor, pero si tú nunca me abandonaste, por favor, acuérdate de mí. Salmo 22:9. Salmo 22:9. Escucha lo que Cristo decía en su mente: sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre. Y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron, Señor, en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. ¿Qué entendieron? ¿Qué está pensando el Señor? Está recordando su nacimiento, está recordando su infancia, está recordando desde que nació, fue ofrecido a Dios. Desde el día en que nació, recuerden que José y María lo presentaron en el templo. Cuando llegaron allá al templo, había un varón de Dios llamado Simeón, un hombre de Dios. Y cuando este hombre de Dios vio a Cristo, a Jesús, era un bebé, lo levantó y dijo: Señor, gracias porque hoy despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la promesa que tú le hiciste al pueblo. La salvación está en este niño. Había una mujer, ¿no se acuerdan? Ana, la profetisa. Ella también tomó al niño y empezó a decir cosas maravillosas de este bebé. Desde que nació, Cristo fue entregado en los brazos del Señor. Desde que se hizo niño, Él estaba en los brazos del Señor. Recuerden ustedes cuando ya era un adolescente, 12 añitos, que se quedó allá en Jerusalén con los doctores de la ley, con los escribas y fariseos, enseñando y discutiendo con ellos la palabra. Cuando ellos regresan, José y María, 3 días después, lo encuentran en el templo y Jesús estaba enseñándole la palabra. Un niño de tan solo 12 años. Claro, José y María estaban molestos. María recrimina a Cristo, le dice: ¿cómo es posible que nos hagas esto? ¿No entiendes que tu padre y yo te hemos buscado? María estaba molesta. Pero Jesús le dice: mujer, mi padre no es este, Señor. Mi padre está en los cielos. He venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No me recrimines, porque lo que estoy haciendo es lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Tenía que prepararse desde niño. ¿Él amaba a José? Claro que lo amaba, pero no era su padre.
Era un padre que lo había adoptado, pero no era el verdadero padre. Su padre estaba en el cielo. Así que Cristo está haciendo una reminiscencia de esto. Vuelve y le dice: tú me sacaste del vientre de mi madre, tú me diste a luz, tú me sacaste a salvo de ella. Cuando mi madre me amamantaba, yo confié en ti. Dice: me arrojaron en tus brazos cuando nací. Desde el nacimiento, desde que nací, tú has sido mi Dios. Por favor, no te quedes lejos, ven en mi ayuda. Necesito que me ayude, porque no hay quien me dé la mano en este momento. Jesús estaba, ¿qué? Orando por protección a su Padre. Y todo eso lo pensaba durante ¿cuántas horas? Las 3 horas que estuvo en la cruz. Cambio de punto y entro a un cuarto punto en Números Romanos: los enemigos de Jesucristo. Vamos a ver por qué clamaba así, por qué pedía ayuda. Cuarto, los enemigos de Jesucristo. Primero, los primeros enemigos en levantarse contra el Señor Jesús fueron los judíos. Repito, los primeros enemigos en levantarse contra el Señor Jesús fueron los judíos. Los que vino a salvar se levantaron contra él. Salmo 22, versículo 12. Salmo 22, 12. Oiga lo que Jesús dice: mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces, su boca contra mí. Rugen y despedazan a su presa. ¿Alguna vez, antes de ser cristiano, obviamente, fueron alguna vez a una plaza de toros? ¿No? Bueno, yo sí, porque no era cristiano. Vuelvo y le digo, antes de ser cristiano. Cuando uno ve a un animal de estos de 500 o más kilos, enfurecido, con esos cachos que parecen agujas, eso es impresionante, la fuerza de este animal, como embiste la capa del torero. Por eso es que cuando un toro coge a un torero, despídase, hermano, porque ya lo mató. Son 600 kilos o 500 kilos de fuerza y de músculos furiosos. Cristo habla de esto, pero habla no de un toro, sino de una manada de feroces toros. No eran toritos de esos, no eran toros de esos toros de Lidia, de esos toros furiosos. Basán es un terreno, un territorio en Israel que quedaba al este del río Jordán. Basán, vuelvo y repito, era un territorio en Israel, era famoso por la ganadería. Así que Cristo está tomando esta imagen de esos feroces toros que criaban los judíos y los compara con ellos mismos. A todos esos enemigos, esos escribas, fariseos, doctores de la ley, el Sanedrín judío, todos los que se burlaban y lo mandaron a la cruz, Cristo los ve como esos feroces animales que lo querían destruir. Los ve como leones rugientes que abren su boca queriendo devorarlo. Lea este pensamiento. Los toros de Basán hacen referencia al pueblo de Israel. Basán estaba ubicado al este del río Jordán y era famoso por su ganadería. Voy a demostrarlo con Biblia, ¿no? Profeta Amós, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver si estos toros de Basán realmente se tratan del pueblo de Israel. Dice el profeta Amós en el capítulo 4 y el versículo 1: oíd esta palabra, vacas de Basán. Mire que es el mismo terreno, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen días, dice el Señor, he aquí que vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis
por las brechas una tras otra y seréis echado del palacio, dice ¿quién? Jehová. Mire que el Señor está tomando aquí al pueblo de Israel y lo está comparando con vacas de Basán. ¿De qué está hablando? Aquí Amós está hablando del juicio que iba a venir porque el pueblo de Israel era idólatra, y está diciendo el Señor que esas vacas que se habían engordado las iba a llevar al cautiverio por su pecado. Ese no es mi tema, pero es para explicarle un poquito. Así que mire que las vacas de Basán sí existían. Ese territorio, vuelvo y repito, quedaba al este del río Jordán y era famoso por su ganadería. Cristo toma esta idea y le dice al Señor: todos estos judíos que me persiguen, mi propio pueblo, son vacas, son toros feroces que me quieren devorar. Segundo, los segundos enemigos en levantarse contra el Señor Jesús fueron los romanos. ¿Quiénes fueron los primeros? Los judíos. Los segundos, los romanos. Los romanos representan a los gentiles, a todos los que no son judíos. Salmo 22, versículo 16. Salmo 22 que estoy enseñando, versículo 16. Escuche: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Y oiga lo que hicieron esos malvados perros: ayúdeme, atravesado mis manos y mis pies. Pregunto a los santos: ¿quién atravesó los pies de Cristo con puntillas y las manos? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos. Entonces analice: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean, se burlan. Escuche lo que sigue: se reparten mi vestimenta, mi ropa entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Pregunto: ¿quién jugó la ropa de Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Entonces, ¿a quién representan los perros? A los romanos. ¿Recuerdan ustedes cuando la mujer sirofenicia vino a Jesús y le dijo: mi hija está gravemente atormentada por un demonio, Señor, por favor ayúdala? No era judía, era una mujer gentil, era una sirofenicia. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Usó la palabra perro. Yo sé que la Biblia lo suaviza a perrillos. Jesús le dijo perros, hermano. Es que la Biblia lo suaviza, perrillos. No, Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los judíos para echárselo a los perros gentiles. Y la mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los judíos. Entonces el Señor le dijo: grande es tu fe, ve y como creíste fue hecho. Y su hija fue liberada. Pero ¿a qué vengo? Esa palabra perros significa gentil. Ahora, si tú meditas en la palabra y vas al Apocalipsis, la palabra dice que en el cielo no entrarán los perros. ¿De qué habla? ¿De los French Pool o de los pastores alemanes? No está hablando de animales, está hablando de gentiles que se niegan a creer en Cristo. Esos que jugaron su ropa, esos que jugaron dados, fueron los gentiles. Lea estos pensamientos. Los perros descritos aquí hacen referencia a los romanos, pues fueron ellos quienes traspasaron las manos, los pies y el costado del Señor Jesús. Fueron los romanos. Los romanos representan a los gentiles, en pocas palabras, a nosotros antes de ser cristianos. Otro pensamiento: fueron los soldados romanos quienes se repartieron las vestimentas de Jesucristo y quienes jugaron a los dados para ver quién se quedaba con su túnica. Porque se pelearon la túnica de Jesús, ¿sabían ustedes? ¿Eso está profetizado? ¿Está escrito? Sí. ¿Y eso se cumplió? Sí. Mire Juan 19:23.
Juan 19, 23, escuche lo que dice. Atención, iglesia. Cuando los soldados, ¿de dónde eran? Romanos, hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual, óigame, era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron los soldados entre sí: no partamos la túnica, ¿para qué la vamos a romper? Sino echemos suerte sobre ella. Esos son dados, iglesia. A ver quién se queda con ella. El que saque 7. Esto fue, atención, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron, ¿qué? Los soldados. Pregunto a los santos: esto fue para que se cumpliera ¿cuáles escrituras? El Salmo 22 que había escrito David 1000 años antes. Tercero, el Señor Jesús levanta una plegaria a su Padre pidiendo que lo libere de las garras de todos sus enemigos. Mire cómo continúa el Salmo, iglesia. Repito, el Señor Jesús levanta una plegaria, una oración a su Padre, pidiéndole al Padre que lo libere de las garras de todos esos enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los toros de Basán, los leones rugientes y la guarida de perros. Salmo 22, 19. Seguimos con el Salmo. ¿Qué dice el Señor? Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Todo esto lo pensaba el Señor mientras estaba ¿en dónde? En la cruz. ¿Cuántas horas? 3. Durante todas esas horas el Señor pensaba en esto: ayúdame, Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo de día, pero no me respondes, de noche y no encuentro respuesta. Pero yo sé que tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Ayúdame, por favor, ten misericordia de mí. Mira cómo esta guarida de perros me quiere matar, me quiere acabar. Mira todos estos feroces toros de Basán. Ayúdame, Dios. Ahí estaba Cristo en su angustia. Ahí estaba angustiado, clamándole a un Dios que no le contestaba, a un Dios que le había dado la espalda, a un Dios que se había olvidado de él. Y alguien dirá: pero ¿por qué Dios le hizo esto? Y la respuesta es: por ti, hermano, porque Cristo estaba llevando tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Estaba muriendo para que tú puedas ir al cielo y alabar al Creador. Ahora entienden por qué le exijo tanto a esta iglesia que adore. ¿Por qué les cierro la puerta? Porque mientras la iglesia no entienda a qué vienen, es mejor que se queden en sus casas. A Dios no se le deja esperando, hermano. A Dios se le da el lugar. Él es digno de toda la alabanza, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Hemos llegado al versículo 21. Falta del 22 al 31. No se pierda esa parte, es hermosa, hermano. La voy a enseñar la próxima semana. Por favor, cierren sus ojos. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook,
Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.